¿Cuántas veces has entrado en portales inmobiliarios buscando el piso de tus sueños durante horas y horas, hasta encontrar a un candidato que tiene todo lo que buscas? Está en una zona residencial, con buena iluminación y ventilación, cerca de tu trabajo, con una cocina americana amplia e incluso con un pequeño jardín para jugar con tus hijos y hacer barbacoas. Pero enseguida empiezas a mirar los números y te haces la pregunta del millón: ¿es mejor comprar o alquilar? En este vídeo nos adentraremos en este debate para resolver tus dudas, ya sea que estés pensando en mudarte de tu piso o casa actual o simplemente quieras adquirir conocimientos sobre este tema, ya que al final es una de las decisiones financieras más importantes de tu vida. Aunque es un tema con muchas variables a tener en cuenta, ya que al final cada persona tiene una situación personal y unas condiciones únicas, tanto como digo personales como financieras, lo vamos a intentar estandarizar a partir de este Excel que estáis viendo en pantalla, para que podamos llegar a una conclusión lo más objetiva posible y acabes el vídeo sabiendo responder a esta pregunta en tu propio caso. Este Excel lo podréis conseguir y al final del vídeo diré cómo, pero primero os quiero mostrar cómo funciona para que lo podáis replicar vosotros en vuestro propio caso personal. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas si aún no lo has hecho aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar todo este contenido y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, además de unirte a una comunidad de casi 40.000 inversores particulares. Primero, como he dicho, aquí cada persona tiene un caso personalizado único. Comprar o alquilar obviamente tiene una parte financiera y numérica y nos tienen que dar los números, pero también hay otra parte y es esa parte más subjetiva y personal en la que cada persona tiene sus condiciones y particularidades. Existen básicamente tres conceptos básicos que debemos tener en cuenta antes de decidir si queremos alquilar o queremos comprar un piso o una casa. Primero, obviamente, nuestra situación económica. Esto obviamente es importante porque imaginemos que hemos hecho los números y nos aparece que es mejor que compremos esa vivienda y que pidamos una hipoteca, pero como bien sabemos no todo el mundo puede acceder a una hipoteca de manera tan simple. Para empezar, necesitamos un volumen monetario elevado para pedir esa hipoteca, que normalmente puede ir en torno al 30% si contamos todos los gastos del precio total de la vivienda. Además que los bancos te van a exigir tener un perfil concreto con un trabajo estable, un trabajo que te permita la flexibilidad de pagar sin problemas tu hipoteca. En concreto, normalmente que no debas dedicar más del 35% de tu salario mensual a pagar esa hipoteca, ese préstamo. Para alquilar, en cambio, pues no se exigen tantos requisitos. Solo deberás tener algo de dinero ahorrado para pagar la fianza, 2 mensualidades normalmente, que es mucho menos dinero que lo que te piden los bancos para conceder esa hipoteca. Por lo tanto, aquí ya vamos viendo que aunque a veces nos den los números, dependiendo de nuestra situación económica y personal, deberemos escoger una cosa u otra. Después tenemos obviamente el precio de la vivienda. Es importante ver cómo han evolucionado los precios de las viviendas, específicamente en nuestro caso, en la zona en la que estemos escogiendo vivir. Y aquí debemos mirar tanto los precios de las viviendas como los alquileres. Obviamente no era aconsejable comprar una vivienda en 2008 cuando todo estaba en máximos, y de la misma forma tampoco sería óptimo alquilar un piso cuando estos están en máximos de los últimos 10-15 años, aunque como en todo mercado siempre podemos encontrar oportunidades en mercados alcistas o bajistas. Por ello es necesario siempre mirar cada caso particularmente. Y es que también hay que desmitificar un poco esto de que la vivienda siempre sube, que por lo tanto es mejor comprar, ya que esto no siempre es así. Miremos la historia, miremos este gráfico. Obviamente a largo plazo sí que la tendencia es que vaya al alza, sobre todo desde 1950, pero hay muchos tramos laterales o incluso negativos que pueden llegar a tener rangos de entre 5 y 10 años, por lo tanto no son periodos tan cortos. En este gráfico, como vemos, cuando se acaba, que es cuando empieza la crisis financiera, pues los precios se empiezan a estabilizar y después habría una bajada, hasta que después, en 2013, la tendencia alcista ha vuelto a tomar esa curva ascendente, que ha durado bastante, sobre todo con tipos de interés en mínimos, hasta que ha llegado ahora en 2022-2023 esta subida tan agresiva de los tipos de interés que sí que ha frenado un poco esos precios. Lo importante, o la conclusión con este gráfico, es que no es tan simple como decir, oye, el ladrillo, la inversión inmobiliaria es segura y siempre va a subir, por lo tanto es la mejor opción es comprar, sino que siempre debemos medir y analizar las cosas antes de extraer ese tipo de conclusiones, ya que por ejemplo en este gráfico tenemos el precio de la vivienda de los últimos 15 años en España. Estos datos llegan hasta 2019, pero nos podemos hacer una idea, ya que esto incluye la crisis de 2008. Estas barras verdes indican la volatilidad de los precios de cada comunidad autónoma, es decir, el rango en el que ha oscilado el precio durante los últimos 15 años, hasta el cuarto trimestre de 2019. Es decir, el punto más a la izquierda es el mínimo y el punto más a la derecha es el máximo.
Y el punto verde más fuerte es el precio en ese momento en el que se realiza el estudio. Y como vemos, a excepción de las Canarias, ninguna de las comunidades superó su último máximo. Por lo tanto, los precios estaban a un nivel inferior. Por ello digo que esa conclusión de que siempre suben se debe tomar con cautela. Por eso comentaba lo de la típica frase de que los precios siempre suben. Aunque como vemos, al final a largo plazo esto suele ser así, suelen revalorizar entre un 4 o incluso 6%. En los años 80, una familia española necesitaba 3 años de su renta bruta para pagar una vivienda media. Ahora nos movemos entre los 7 y 10 años. Y es que al final los precios de las viviendas dependen de muchísimas cosas. Por ejemplo, el ciclo económico, las tendencias del trabajo y consumo, la necesidad de mayor confort, aparición de nuevas tecnologías, nuevos estándares de eficiencia y algo muy importante, la regulación pública que siempre está presente sobre todo en España, ya que el sector inmobiliario siempre ha sido un terreno muy importante. Y por último tenemos el estilo de vida de cada persona. Comprar una casa es ya para un perfil de persona que quiere establecerse en una misma zona y que valora mucho quizá la estabilidad. En cambio, el alquiler puede ser, aunque no nos den los números, puede ser más alto para otra persona que sí que tenga más flexibilidad y quiera ir mudándose o moviéndose a lo largo de su vida, ya sea por trabajo o por motivos personales. Y esto sobre todo lo debemos tener en cuenta si somos jóvenes, ya que actualmente, como vemos, el 74% de los jóvenes españoles se plantean emigrar a otro país para aumentar sus condiciones, tanto laborales como personales. Algo también muy importante a comentar, en mi opinión, es o bien si sois propietarios o bien inquilinos, tener un seguro de hogar, porque es importante estar cubiertos ante cualquier imprevisto, igual que por ejemplo cuando nos diversificamos en bolsa para reducir el riesgo de nuestra cartera, un seguro nos puede salvar en muchas situaciones. Para ello yo recomiendo Tuyo, que además es patrocinador de este vídeo y se trata de una compañía de seguros digitales que ofrece seguros de hogar para inquilinos y para propietarios de viviendas. Tuyo además me ha dado acceso a algunas de las respuestas de un estudio reciente que han realizado en el que se revelan las principales razones de la sociedad española a la hora de escoger una vivienda. Me han parecido interesantes las siguientes. Si tuvieras que elegir actualmente entre las siguientes opciones, ¿cuál preferirías? ¿Vivir en propiedad con hipoteca o vivir de alquiler? El 80% casi vota vivir en propiedad con hipoteca. En la siguiente preguntan si alquilar una vivienda es tirar el dinero, ya que siempre sale más rentable comprar que alquilar. Vemos que la mayoría de personas está bastante de acuerdo con esta afirmación. En la siguiente se comenta que, en concreto, teniendo en cuenta la situación actual del crédito hipotecario y los precios de alquiler, ¿te has planteado algún cambio? Aquí la respuesta que destaca con el 73,6% es no me he planteado ningún cambio de vivienda por el momento. Y por último, ¿crees que la situación económica actual influye en la decisión de alquilar o comprar una vivienda? Bien, pues casi el 50% dice que sí, que actualmente cree que es mejor comprar una vivienda que alquilar. Y esta última pregunta es la que vamos a resolver ahora mismo para ver si ese 50% tiene razón o no. Vistos estos puntos y ya entrados en el tema, vamos a pasar ya al Excel a ver si sería mejor, en un caso que he hecho yo, práctico, alquilar o comprar el piso. Aquí, como digo, vamos a ver dos casos. Uno, compramos una vivienda como ahorro e inversión a partir de una hipoteca, o dos, alquilamos la vivienda y dedicamos el excedente de inversión a renta variable o a la bolsa, que ahora veremos lo que es este excedente. Y también resolveremos esta pregunta de si alquilar, como dice mucha gente, es tirar el dinero. Bien, pues aquí ya tenemos el Excel, que por cierto este Excel lo he extraído del curso de los locos de Wall Street que tenéis de invertir a largo plazo y con cabeza, que de hecho lo ha hecho Che Cabello, que es un Excel tremendo y de mucha ayuda, además es sencillo y ahora veréis cómo funciona, entonces agradecerle a Che que haya hecho este ejemplo tan práctico y tan bueno. Y al final aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una vivienda que primero vamos a hacer el escenario de compra. Entonces el PVP, el precio de compra de la vivienda que yo simulo, es de 250.000 euros. Y después tenemos estos 20.000 euros en gastos, que normalmente suele ser un 8, 9, 10% sobre el precio total, pues que incluyen el ITP, si es de segunda mano, o el IVA, los gastos de registro, impuestos, tasas, etcétera. Todos los gastos asociados a esa compra. Esto nos da un total de 270.000 euros. La hipoteca, lo que normalmente nos van a dar es el 80% si es para vivienda personal. Por lo tanto, sería el 80% de los 250, o lo que serían 200.000 euros. Por lo tanto, la entrada va a ser la diferencia entre el total y la hipoteca que nos van a dar, que serán
70.000 euros. Ya os digo que todos estos datos los podéis adaptar, podéis poner aquí 200.000, gastos quizás son menos o quizás son más, etcétera, etcétera. Entonces, después tenemos un tipo de interés, que ahora como han subido tanto, pues he puesto un 4%, pero por ejemplo, yo personalmente conseguí un 1,5% en 2020, cuando los tipos estaban tan bajos, por lo tanto, esto puede ir variando, pero estábamos acostumbrados a tipos muy bajos los últimos 15 años, pero históricamente los tipos no eran para nada estos, incluso un 4% fijo podía ser una muy buena oportunidad, o un 3. Así que ahora he puesto un 4 para simular este ejercicio, pero ya veis que lo podéis cambiar. Estas tablas verdes son para ir jugando con los escenarios. Después he puesto una típica hipoteca a 30 años, lo que serían 360 meses. Y por lo tanto, esto después ya nos calcula la cuota. Para calcular la cuota, que ya lo tenéis aquí, que es esta función de PMT, si vais a fórmulas y le dais a insertar función, simplemente esta fórmula tenéis que poner el rate, que es el tipo de interés, que como veis es la celda C10, que es el tipo de interés partido 12, porque lo pagamos mensualmente, y después los 360 días como periodo, que ya está en mensual. Por último, el valor presente de esa operación, que son los 200.000 euros de hipoteca que hemos pedido que tenemos que devolver. Esto nos da una cuota de hipoteca de 954 euros. Después también obviamente tenemos los gastos de comunidad, que he puesto un 125 euros mensual, también lo podéis adaptar, y después un incremento con la inflación de estos gastos de un 2% del IPC. Por último, un IBI de 500 euros anuales. Esto pues después ya nos da esta tabla, que como veis tiene en cuenta todos los periodos hasta que acabamos de pagar la hipoteca, los 30 años. Aquí tenemos primero una salida de caja. Esto del cash flow, ¿vale? Es lo que nosotros pagamos, lo que sale de nuestro bolsillo en ese momento. Al principio pagamos los 70.000 de entrada, de golpe, y después pues pagamos nuestra cuota más los gastos, que en este caso son los gastos de comunidad, y una vez al año vemos que se nos incluye ese IBI. Y después veis que pasa de 125 de comunidad a 127 porque tenemos en cuenta que van subiendo los precios con el IPC. Por lo tanto, al final la conclusión es que tenemos de entrada 70.000 y después 1.079 que irán sumando a medida que se va adaptando el IPC de la comunidad. Y esto pues acabará dándonos el total de la hipoteca y la repagaremos totalmente. Así que aquí tenemos diferentes escenarios de el valor de la casa a final de este periodo, ¿no? Al final de pagar esta hipoteca. Pues si tenemos en cuenta que el valor se puede revalorizar un 2%, esto nos daría 452.000. Recordemos que partimos de 250, casi el doble. Si ponemos un escenario en el que los precios crecen a un 4% de media, que no es nada descabellado, esto nos iríamos ya a 810.000 euros. Y por último, si tenemos en cuenta un 6%, nos iríamos ya a casi 1,5 millones de euros. Habríamos multiplicado por muchas veces nuestra inversión inicial y los precios se habrían revalorizado bastante. Bien, y después vamos a hacer el escenario de alquiler, ¿vale? Pero teniendo en cuenta una reinversión del excedente que no estamos utilizando. Es decir, tenemos un alquiler, ¿vale? Que he puesto un escenario de 900 euros. Lo podemos cambiar, ahora si queréis después podemos jugar un poco con los números. Pero tenemos 900 euros y un incremento anual con el IPC, con la inflación del 2%, ¿vale? Entonces, esto nos da que al principio pagaremos 900 y después pues irá subiendo 918, 936, etcétera, ¿vale? Entonces yo el cash flow de compra que estoy pagando es de 1.079 al principio, que después va subiendo. Y en el alquiler estoy pagando 900, por lo tanto tengo 180 euros de excedente que no estoy utilizando. En el caso de que yo decida alquilar esa vivienda y no comprarla, hay 180 que me van a sobrar que utilizaría en el caso de compra, pero que en el de alquiler no voy a utilizar. Entonces, ¿qué pasaría si yo invierto ese excedente o ese superávit que yo tengo si voy a alquilar en algún activo, que en este caso vamos a utilizar la bolsa, renta variable, porque al final es el activo que mejor se comporta a largo plazo? Si aún no lo habéis visto o no lo habéis analizado, tenéis un vídeo aquí donde lo explico, diferenciándolo y comparándolo con diferentes activos. Pero en este escenario vamos a utilizar un fondo indexado. Nos vamos a indexar a la bolsa americana y lo que haga la bolsa americana pues lo vamos a replicar. Y vamos a invertir estos 170, que luego serán 160 o todo el excedente que tengamos, ¿vale? Incluyendo todo. Que además también vamos a invertir, que ahí está la diferencia grande, los 70.000 que no hemos puesto de entrada, que la hipoteca sí que los hemos puesto. Por lo tanto, en el alquiler, pagamos el alquiler, pero la entrada de 70.000 y lo que tenemos mensual que nos sobra, que no hemos invertido o que no hemos gastado en la hipoteca porque no la tenemos, sino que hemos alquilado, lo vamos a invertir todo
y eso se va a capitalizar a un tipo de interés que podemos poner nosotros que ahora utilizaremos. Y eso nos va a dar un resultado al final del periodo. Entonces, si al final del periodo esa inversión del alquiler nos da un valor superior a lo que vale la casa hipotecada, pues quizás sería mejor alquilar. En cambio, si aunque invertimos todo ese excedente nos acaba dando un número muy inferior al valor real de esa casa al final de la hipoteca, pues quizá nos compensa más comprar. Entonces yo lo que supongo aquí es un fondo que la rentabilidad anual nos da un 8%, que es históricamente lo que ha dado el SP500, es decir, el índice de la bolsa americana, no es nada descabellado. Entonces yo iría reinvirtiendo y consiguiendo un 8% capitalizado, que esta es la fórmula que vais a utilizar, pero al final es lo que yo ya he aportado, capitalizado mensualmente a este 8%, más lo nuevo que yo estoy aportando, que son 180 euros más, así todo el rato. Entonces esto nos daría un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Pues son 792.879 euros al final que tendría. Obviamente son dos casos distintos, ya que yo al final de la hipoteca tendré una casa que es un activo que sí que vale eso a valor de mercado, pero es ilíquido. En cambio, si yo tengo esto en bolsa y en acciones, será mucho más líquido y en cualquier momento yo lo puedo convertir en efectivo de manera rápida. Eso también lo debemos tener en cuenta. En este caso, en el que tenemos este escenario que ya hemos comentado, pues 792.000 se acercaría mucho a un escenario del 4% de revalorización, por lo que si fueran 4 podríamos optar básicamente por ambos escenarios, sería un poco lo mismo, pero si la vivienda se revaloriza un 6%, oye, pues sería una mejor opción comprar, ya que tendríamos casi 800.000 euros más. Si vemos que si nos ponemos en un escenario mucho más conservador y decimos, oye, no, la vivienda solo se va a revalorizar un 2%, pero yo sé que en bolsa domino más y puedo conseguir ese 8%, pues entonces tu opción sería ahorrar. Así que vemos que la opción aquí depende del escenario que estemos suponiendo. No hay una respuesta clara, sino que dependerá de los números que vosotros pongáis y de lo que seáis capaces de conseguir y obviamente de vuestras condiciones y casos particulares, ya que después se puede jugar con esto. Podríamos decir que no, que quizá no tenemos este alquiler por 1000 y que son 1200. Por ejemplo, podríamos decir que este alquiler no son 900 sino que son 1200. Entonces, claro, este resultado cae muchísimo porque ya el excedente es negativo. Entonces no sería una buena opción alquilar y deberíamos comprar. En cambio, si el precio fuera este y decimos, no, es que un 8% no, yo puedo conseguir un 10% porque lo invierto en las acciones de empresa X que sé que me van a dar tanto porcentaje o pueden ir muy bien o en la cartera tal. Pues en ese 10%, como el interés compuesto, cuando varía ese porcentaje mínimamente, el cambio es muy grande y sobre todo si tenemos en cuenta periodos de 30 años, vemos que ahora esto es de 1.300.000, ya casi nos acercamos al 6% de revalorización de la casa. Entonces es un poco jugar con los diferentes escenarios y ver qué es lo que podemos conseguir y cuáles son los resultados en cada caso. Por eso digo que no hay una respuesta correcta al 100%, sino que dependerá y deberéis ir, sobre todo siendo conservadores, viendo cuál es la mejor opción en vuestro caso. Y también aquí entrarán la parte más subjetiva de, oye, yo soy joven y me quiero mover más o menos, yo me quiero quedar más estable aquí, etcétera, etcétera. Después también el tema de la liquidez y también tener en cuenta que obviamente tenemos 1.435.000 al final del periodo con una revalorización del 6%, pero ahí deberemos pagar impuestos si la vendemos. De igual forma, también deberemos pagar impuestos si liquidamos nuestro fondo indexado, acciones o lo que tengamos, ya que obviamente también podemos invertir en renta fija si no queremos ser tan agresivos con la renta variable, y nos puede dar un 3% quizás, pero es que eso no sería viable en este caso para alquilar, nos iríamos directamente a la compra si queremos ir a renta fija. Entonces no tendría demasiado sentido en este caso. Entonces este es un poco el escenario. Después lo que se puede hacer también, y puede ser una buena idea, es decir, mira, yo aunque me hipoteque, voy a seguir reinvirtiendo dinero. Entonces digo, mira, yo voy a tener este escenario de hipoteca y me va a quedar una renta disponible de 500 euros para invertir, por ejemplo, y si alquilo me va a quedar una renta disponible de también 500 o 600 y eso también lo voy a invertir. Ya que eso puede ser así, porque en este escenario estamos contando ese excedente de diferencia entre la hipoteca y el alquiler, y en el alquiler lo reinvertimos todo. En cambio, en la hipoteca estamos teniendo en cuenta la revalorización del piso, pero que no estamos invirtiendo nada en bolsa o en renta fija o lo que sea. Ese también podría ser un escenario adecuado si os gusta, sobre todo, seguir invirtiendo. Y también tener en cuenta que cuando pones un escenario es muy fácil decir, mira, yo a 30 años voy a invertir cada mes tanto en bolsa. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una entrada en bolsa de 70.000 euros, o 100.000 o 200.000 o lo que sea,
es una decisión importante y muchas veces quizá no nos atrevemos a invertir todo, o invertimos la mitad, o nos gastamos una parte en comprarnos un coche o en hacer un viaje porque es mucho dinero de golpe y ya luego no tenemos tanto. Entonces, la parte de excedente, de invertir el excedente, requiere de mucha constancia y de mucha fuerza de voluntad y de pensamiento a largo plazo, ya que después pasaría también lo siguiente, que a corto plazo tendríamos ese dinero que podemos liquidar, el piso no, pero la renta variable sí que podríamos liquidar, y a lo mejor viene una crisis y empezamos a vender todo y nos quedamos con esa liquidez y ya se rompe este patrón de reinversión. Claro, esas cosas también las debemos tener en cuenta, qué perfil de persona somos y si somos capaces de realmente ejecutar ese escenario. Por lo tanto, para concluir, tenéis este Excel, lo podéis utilizar, jugar con las variables, cada uno tiene su escenario personal y subjetivo, además de los números, y aunque como digo hay miles de variables, por lo menos espero que podáis tomar una decisión financiera con más cabeza y de una manera más objetiva y que os haya servido mucho este vídeo. Bien, pues ahora que ya hemos analizado el modelo, os explico cómo descargarlo. Solo recordaros que se trata de una colaboración entre Tuyo y yo. Como ya he dicho antes, Tuyo es una compañía de seguros digitales que ofrece seguros de hogar para inquilinos y para propietarios. Me parece una opción atractiva para vosotros, ya que las compañías de seguros tradicionales obtienen sus beneficios de lo que queda después de cubrir los siniestros de los clientes y sus propios gastos, obviamente. Además de que también invierten las primas que pagan los clientes para que les devuelvan un interés, por ejemplo, en bonos del Estado. Por tanto, cada vez que cubren un siniestro, en realidad, de una forma retorcida, están perdiendo dinero. Por esta realidad del negocio, ellos creen que existe un conflicto de interés en los seguros. Tuyo, en cambio, te cobra una suscripción en forma de tarifa plana de las primas que pagan sus clientes. El resto de la prima va destinada a gestionar los siniestros de los clientes. Una vez hecho esto, lo que queda, en vez de quedárselo, lo donan a las ONGs que deciden sus propios clientes. Me parece una opción interesante, así que os dejaré el link en la descripción por si queréis más información sobre la empresa y además en ese propio link también podréis encontrar el modelo para descargarlo de manera gratuita. Si queréis también, dejadme en los comentarios si queréis que hagamos otro vídeo con la rentabilidad de comprar una vivienda y alquilarla, ¿no? Para tener un retorno. Es decir, una vivienda como inversión. Ahí también es interesante ver qué retorno nos puede dar y cuándo sería óptimo hacerlo y cuándo no. Cuándo quizá no deberíamos invertir en ese piso y sí en renta variable como lo estamos viendo aquí. Espero que os haya gustado. Recordad suscribiros aquí debajo si aún no lo habéis hecho y dejar un gran like para uniros a esta comunidad de casi 40.000 inversores particulares y recordad siempre invertir con cabeza.